No, está bien, no hay problema. Ajá, es lo que yo te decía. ¿Por qué empleado de gobierno? ¿Qué diferencia hay entre comercio y emprendedor? Porque comercio puede ser empleado de comercio o que tenga un comercio, ¿ok? Y por ejemplo, en el campo, pero puede ser chofer, puede ser camionero, o sea, sería bueno que busques clasificación de empleos más generales, sí, empleado, emprendedor, dueño de comercio, empleado de gobierno, porque puede ser empleado de gobierno, empleado, como empleado de alguna empresa, ¿no? Emprendedor, campo, industria, transporte, o sea, no sé cuántos quieres poner, pero se confunde emprendedor con comercio. ¿Y por qué solo campo y no las otras actividades? ¿Ok? Entonces ahí tendrías que ampliar y ser más clara. Toma nota con calma para que luego lo corrijas. Hazlo a mano, corazón, si no te atrasas. En un papel a mano lo escribes y ya luego lo pasas. Pregunta 1.4, eh, ampliar y diversificar y especificar. Si lo haces a máquina muy nice, te vas a atrasar. Ujú, 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 ujú. ¿Lo vas a tratar como tú o como su? ¿En primera persona o en tercera persona? O sea, en segunda. Ok, los vas a tratar como ustedes. Usted es tercera, tú es segunda. Ujú.
Allá tienes que corregir, tus bolitas están movidas. Ujú, ujú. Eso te iba yo a comentar, que desde el principio te hace falta una pregunta que se relacione con la pandemia, porque no inicias planteando alguna pregunta que haga sentir a la persona que se refiere al tema. ¿Eh? Ok, hasta aquí está tocando el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces, tienes que buscar una pregunta al principio que se refiere a la pandemia. Esa es la primera, toma nota, por favor. Esa es la pregunta respecto a la pandemia. Al principio, incluso el título del cuestionario, de la entrevista, lo que fuera, tiene que relacionarse con la pandemia. Ujú, exacto. Y la otra es que tienes que ver cuántas preguntas estás destinando a cada uno de los objetivos particulares, ¿sí? ¿Cuántos objetivos particulares tienes? Y entonces decir para la pregunta y para las variables, para responder la problemática también de tus variables, ¿no? Entonces, para cada ítem, tienes que ir diciendo, o sea, no lo tienes que poner en el cuestionario. A veces sí, como el caso, por ejemplo, de Citlali, que ella, por ejemplo, tiene el apartado que se relaciona con el objetivo, ¿sí? Entonces, tienes que checar eso. Apúntalo para que lo tomes. Ujú. Para tu formación.
Ujú. ¿Es educación media superior o superior? Estoy viendo acá algunas. ¿Tomaste en consideración la encuesta del INEGI para el impacto del COVID en la educación? No, pero no solamente para mencionarlo, sino para las preguntas que usó el INEGI. Ahorita estoy metiéndome a buscar. Y entonces aquí hay un cuestionario. Ay, encontré un cuestionario, encuesta para la medición, que esa es la que. Encuesta es del INEGI. Encuesta para, ahorita te mando las dos, Mosco. Encuesta para la medición del impacto del COVID-19 en la educación. Y es un tremendo monstruito. Dice que la liga ya no existe, pero me están mandando el INEGI. Ujú. No, lo digo para que con calma la busques, etcétera. Pero se llama encuesta. Ujú. A ver. Lo digo para que estés alineada. Pero los resultados te van a servir para ver cuáles fueron las preguntas. Ahí está el documento, ahí está. Ese documento, de una vez, agarra tu teléfono y tómale fotos, porque de aquí a que lo vuelvas a encontrar, ¿sí? Tómale la foto o haz lo que quieras, pero con base en eso puedes tú hacer un match. Sí, por eso, pero ¿cuántas páginas tiene? ¿Tres? Pues qué bueno, pero qué bueno, porque eso te ayuda a ti a hacer una revisión con tus objetivos, tus variables, y de ahí puedes tú, con lo que hiciste y con esto, puedes armar un mejor instrumento, ¿sí? Porque también tendrías que ir al INEGI a preguntarle si la aplicó eh, o sea, el INEGI te va a dar datos muy generales, ¿no? Pero te puede dar mayor información. Dice que se le aplicó a todos.
Si yo fuera tú, yo hubiese tomado las fotos. Claro, para completar el tuyo, pero vuelvo a repetir, revisa tus variables, revisa tus objetivos general y particulares. ¿Sí? Ajá. Pues en lo que tú consideres que te sea más fácil, para aplicarlo, pero ya para que, este es SPSS, pero este es el tuyo, ¿no? Este es tu encuesta, ¿no? Pero este es el documento que estás usando para procesar la información. Pero este no lo has usado. Es que no te me compliques mucho. Estás usando SPSS, estás usando el formulario de Google y ahorita estás viendo el formulario, el cuestionario de INEGI. Ok, primero que nada lo vas a aplicar según el formulario de Google. Tengo entendido que el formulario de Google te arroja todo, te da datos estadísticos. Ajá. Entonces, yo creo que a lo mejor no necesitas ni siquiera el SPSS. Lo que a lo mejor sí necesitas es checar el del INEGI para ver qué preguntas de más puedes agregar en función de tus variables y en función de tus objetivos. Sí, tienes que agarrar tu listita en papel y decir, tengo dos variables. ¿Cuál es mi variable independiente y cuál es la variable dependiente? Para la variable independiente estoy usando tantas preguntas. Los datos generales no cuentan. Para la variable dependiente estoy usando tantas preguntas. De acuerdo a mis objetivos, que son tres, quiero conocer, ¿eh? Estoy usando tantas preguntas y ya. Y procesas, es todo. No te compliques tanto de meter SPS. No, 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 no. No. O sea, trata de hacerlo más sencillo. Dice, por ejemplo, si bien es cierto que son adultos, pero por ejemplo, ¿tienes alguna persona que te apoya? Tu esposa, tus hijos, ¿sí? Porque pues en ese momento los alumnos no todos tenían conocimientos, ¿sí? Y pues en muchas ocasiones estaban valiéndose del apoyo de los hijos. O podía suceder el contrario, muy buenos para las redes, pero muy malos para las plataformas. Muchos chavos así pasó. Muy buenos para las redes, pero malísimos para presentar, para usar alguna plataforma. Muy buenos para el TikTok, pero muy malos para hacer su presentación. Mira aquí 18 páginas de preguntas. Puedes agregar preguntas muy buenas. Pero yo te recomiendo eso. Si vas a usarlo en digital, adelante.
Agrega las preguntas que tiene el INEGI, chécalo con base a tus variables. Ujú. Pero no nada más poner por poner. Date cuenta que el INEGI tiene sectores, ¿sí? A ver, quiero que subas al principio, quiero buscar los apartados grandes. A ver, dice, sus apartados, velo, son información, tiene un sector que dice información confidencial. O sea, bueno, como en este mundo copiar ayuda, entonces vas a poner, no, no, tú vas a poner encuesta para medir el impacto del COVID en la escuela, no sé cómo se llama, de la zona Maya. No lo muevas, pero la edad aplicado para personas entre ese dato lo rescatas, o sea, si bien es un título que deberías tener con anterioridad, pues ese dato lo puedes rescatar ya que tengas la edad de tus alumnos. Entonces puede ser entre 17 y 40, no sé cuál es la edad máxima de los alumnos. ¿Ok? Pones el apartado de confidencialidad que no tiene que ser igual al del INEGI, pero parecido. Y velo, vienen sus datos por clasificación, identificación, datos de personal operativo. Aquí tú no eres ningún personal operativo, pero sí eres el entrevistador. ¿Alguna observación? Si la quieres poner, si no, no la uses, síguele. Ahí viene otro apartado, claves. No sé si vas a tener o no. Dice residentes en vivienda, equipo de la vivienda. ¿Vas a usar eso? No. A ti no te interesa eso. Sí, salvo que tú quieras decir que tienen problemas de hacinamiento y residentes en la vivienda, personas en la vivienda, equipo en la vivienda, herramientas en la vivienda. O sea, sobre todo en la zona Maya, pues mucha gente vive en un solo cuartito, ¿no? Entonces, pues eso no permite un buen estudio, ¿no? Sexo y edad, tú lo tienes. O sea, esta clasificación que utiliza el INEGI, que es muy profesional porque ellos la meten a sus procesadores, tú no la tienes que hacer tan complicada, nada más pones edad, sexo, ¿no? Listo. ¿Lo quieres cerrar entre 17 y... O sea, mejor, es mejor que te lo digan, no son 1000 alumnos, o sea, no son 4 millones de alumnos para que tengas una plataforma para procesar. Vas a tener 10, 12 de 10, pero el Google te lo arroja todo, cuántos de 17, cuántos de 20, cuántos de no sé qué, todo para sacar un rango de edad entre 17 y 40, a final de cuentas. A ti no te interesa cuántos son de 17 a 18, cuántos son de 18 a 19, no. A ti te interesa un rango grande. Los alumnos que entrevisté fueron 25, entre 17 y 40, 50 años. Puede ser 60 o 70, porque si hay un alumno que tenga 70 años y quiere estudiar, 17 y 70. ¿Ves? Y luego herramientas, aquí dice en la vivienda. Pues puedes preguntar qué, o sea, tú tenías ahí una pregunta que es en la casa, ¿no? Sí, ¿cuántas computadoras hay? Bueno, trata de irle viendo. A lo que voy que tienen ítems grandes y de esos ítems grandes tienen ítems pequeños. Eso se refiere a las variables y a los objetivos. Ajá, corre más el del INEGI, personas en edad escolar, o sea, ¿cuántos viven en la casa? Dígame, por favor, el nombre de las personas de su vivienda que tienen entre 3 y 29 personas. Uno.
Empezando por los de menor edad, o sea, la persona uno, la de menor edad, ¿no? Ajá. Esa a ti no te sirve porque tú estás preguntando a todos. Tampoco te interesa ese parentesco. Condición de inscripción al año anterior. De qué semestres son? Pero ¿cuál primero, segundo, tercero? Entonces la pregunta 3.6 tampoco te sirve, salvo que quieras poner, ¿no? Que aunque estén en quinto semestre, por ejemplo, no tipo de escuela del año anterior, sino es tipo de escuela del nivel de estudios anteriores. Entonces, pues en el ITZM lo más seguro es que todos sean de escuela pública, ¿no? A lo mejor solo uno de escuela privada, pero la gran mayoría va a ser de escuela pública. Pero aquí tendrías que cambiar la pregunta si la quieres aprovechar. Tipo de escuela de procedencia del grado del nivel anterior. No, está bien, ahorita lo vamos a encontrar, pero hay que hacer esa clasificación. Para empezar, ¿no? Si son de semana, lo tienes que aclarar también. O sea, encuestas sobre COVID-19, alumnos de no sé qué, de fin de semana, no sé cómo la tengan clasificada, pero hay que ponerlo, ¿sí? Mira, por ejemplo, lo que pasa que tú tienes un año y medio planteando esto, y bueno, esta pregunta te pudiera servir, pero pues ya no, ni caso tiene. Si lo dices aplicado con anterioridad, le pudieras preguntar por qué no estudiaron. ¿Qué relación? Lo que sí puedes ver es poner una pregunta que se relacione con el COVID en cuanto a si tiene déficit de aprovechamiento o algo así. O sea, a final de cuentas tienes que adecuar las preguntas. No todas te sirven y ya. Pues ese es el chiste y más si te estás concentrando en hacer un trabajo cuantitativo, pues más le tienes que meter para que tenga más peso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esas están muy buenas, pero no las puedes hacer. Porque si hubiese aplicado antes y ahorita volvieras a aplicar, entonces pudieras preguntar, ¿por qué no seguiste estudiando? Pero ni siquiera sabes quiénes siguieron o quiénes no siguieron estudiando. ¿Sí?
Ok, ok, ya, Citlali. Ah, por ejemplo, eso de uso de TICs en el año escolar actual, nada más pones uso de TICs, computadora de escritorio, computadora portátil, tablet, celular, pantalla plana, no sé qué, personas que apoya. Ujú. Si tienes una clasificación, sí la vi. Hacerla más completa. Allá. Sí, porque muchas gentes adaptaron sus teles con teclados. O sea, usan su teléfono como intermediario y lo proyectan a la pantalla de su tele y tienen un teclado. Fíjate que ahorita analizando tu trabajo, ya aquí digo, es un comentario a ver si puede ayudar. Eso que te pasó a ti ahorita con la encuesta, eso me pasó a mí, como que yo la hice como yo lo tenía en mi mente y todo, y tuve muchas fallas. Entonces, bueno, ahorita vamos a revisar la mía a ver qué tal, pero entonces lo que hice fue, por ejemplo, basarme en cuestionarios, por ejemplo, de la Conducef, de PISA. Entonces, ellos ya, pues ya trabajaron y está un poco más estructurado. Y entonces yo solamente lo que hice fue, a ver, ¿qué quiero saber de mi investigación? Entonces agarré tres preguntitas de aquí, tres Exacto. preguntitas de acá, tres preguntitas de acá, basándome en algo que ya se había hecho. Agarré tres, Conducef, Vancomer y la prueba de PISA. Obviamente que como por ejemplo, la prueba de, sí hay su chamba, porque no solo es copiar así tal cual, porque por ejemplo, la prueba de PISA, los ejemplos que pone, por ejemplo, son en euros, en dólares, el cambio, no tiene nada que ver ni contextualizado a lo que se vive en México, entonces hay que cambiarlo, hay que modificar las preguntas, hay palabras que pues no se entienden, entonces tú lo tienes que poner así como que lo más actual, pero a mí, por ejemplo, lo que me ayudó a hacerlo más rápido y avanzar más rápido con mi instrumento fue precisamente basarme, por ejemplo, ahorita ya encontraron esto, se me hace súper buenísimo porque se ve muy completa esta encuesta. Obviamente no la vas a copiar así, tal cual, sino más que nada lo que tú necesites, pues eso agarras, ¿no? Ajá, pero Porque no sé si recuerdo la primera vez, o sea, mi encuesta es súper terrible, o sea, ni siquiera se entendía, ni siquiera había, por ejemplo, bueno, yo copié a la prueba de PISA, por ejemplo, en dividirlo. Una solo te habla, o de Vancomer también la divide. Finanzas personales, nada más. Cuestiones de ahorro, nada más. Cuestiones de inversión, nada más. Solo les preguntas así y ya vas como que por temas este, sacando información. Entonces, igual tú podrías hacer lo mismo, porque te digo, eso mismo que te pasa a ti de que corregir y quitar y poner, me pasó y de hecho ni siquiera habían entendido, cuando les presenté mi encuesta, ni siquiera se entendió varias cosas, así, terrible. no, y la otra que es muy importante, al ver instrumentos ya aplicados por instancias con solidez, te da la certeza de que lo que tú estás haciendo es lo adecuado. Por ejemplo, tú pensaste en preguntarle
¿quiénes ayudan? ¿No? Y tú dijiste tu hermana, tu prima, tu abuelita, ¿no? Ok, tú lo pensaste, pero luego ves esta encuesta y dice mamá, papá, hermana, hermano, otra persona, no sé qué. Ah, bueno, estamos igual, ¿no? Pero a la vez incluso sirve luego para hacer una especie de reflexión entre el dato que está arrojando el INEGI y el dato que tú estás arrojando. ¿Ok? Te da la certeza de que, porque a veces uno lo hace y cree que está bien, pero tienes duda. En cambio, si lo ves en otros, pues dices, bueno, estoy bien. Y lo que te dijo tu compañera y te estoy comentando es por temáticas, ¿sí? Pero los temas relacionados con los conceptos que te dije, que luego de esos conceptos pueden salir subtemas. Pero sí, cada pregunta hay que adecuarla. La ayuda está en que ellos están haciendo lo mismo, ¿sí? Incluso a veces uno piensa que lo que piensa no es tan importante, pero si te pones a ver, por ejemplo, los documentos de la ONU, de la UNESCO, en fin, es como que si estuvieran hablando contigo. O sea, son reflexiones como muy generales, pero muy trascendentes, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, este es un instrumento referencial que te puede servir excelentemente. Pero, como te digo, recuerdo que yo te di una encuesta, aquella, ¿te acuerdas? ¿De dónde tomaste esta? La que te mandé miles de fotos porque no sabía ni de dónde lo tomé, pero esta encuesta tenía para alumnos y para profesores. Tenía los dos. Entonces, ¿de quién es esta encuesta? Sí, pero ¿de quién no? ¿De quién es esta encuesta? ¿Quién la aplicó? O sea, ¿qué empresa, qué institución? Encuesta.com. Busca en encuesta.com la encuesta para alumnos. Es lo que te comenta Citlali, es chamba, tienes que estar cavilando, ¿no? Ah, hicieron para profesores, también hicieron para alumnos. Entonces, yo me voy a basar en cinco. Agarro las cinco y de las cinco ahí me centro y empiezo a trabajar. ¿Qué pregunta esa de datos generales? Esta pregunta, no sé, sexo, edad. Ah, pero no le pregunta, ¿qué será? No sé, X pregunta. Si lo bautizaron. Ah, yo voy a poner que sí lo bautizaron, ¿no? Y en la siguiente pregunta, eh, su nivel de estudios o su escuela, si es pública o privada. Este sí le pregunto su escuela, pero no le pregunto si es pública o privada. Ah, pero este sí, este sí. Ah, entonces yo voy a preguntar pública o privada. Y así te vas. Esta es la de alumnos. Ah, bueno, pero pues no, no lo ves porque no se ve. Está chiquitita. Es que debiste de educación superior. Educación superior COVID, a lo mejor. O sea, tienes que ponerle, porque si se dedican a hacer encuestas, seguro ya la hicieron la del COVID-19. A ver, es la misma. Bueno, esa de primaria la puedes adaptar. O sea, es meterle un poco de neuro, pero no que estemos brincando. Tomas una decisión y te quedas con eso. Voy a utilizar tres encuestas, cuatro encuestas, y ya de ahí no me salgo más.
¿sí? Porque si no vas a estar, hay una nueva encuesta, claro que lo puedes hacer, ya tienes lista tu encuesta, salió una nueva, la revisas y le pones una o dos preguntas más, mientras no lo hayas hecho, mientras no la hayas aplicado. Pero es que eso, Jackie, tienes que sistematizar tu trabajo porque luego, ¿a dónde lo tengo? Está mi celular. No, 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 ya lo tienes que tener sistematizado. ¿De esta lo sacaste? No, yo creo que la tomas en consideración, buscas uno o dos instrumentos más, ya los seleccionas y listo. Porque si vas a revisar esta, vas a meterlo, y luego revisas la otra, y vas a meterlo, y luego revisas la otra, y vas a meterlo, te vas a... No, lo que estoy diciendo es que ya tomes decisión de cuántas, ¿sí? El detalle es que estás trabajando todo en pantalla, porque si las tuvieras en dos, tres pantallas, dices, INEGI, ¿qué dice acá? La de no sé quién que dice acá y la de no sé cuánto que dice acá y la mía. ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? Y la mía. Porque si no te haces bolas. Ah, ok. Pero estábamos curioseando. Esto, contacto, cambio de escuela. ¿Qué más? Síguele porque yo chisme. ¿Cuáles son? Síguele. TICS, persona que los ayuda, medios de difusión. ¿Qué más? Ajá, es la que veo que la repiten. Como para cada persona, la aplica. Es que dice aquí la pregunta, ¿cuántas horas dedica, por ejemplo, Pedro a estudiar y realizar otras actividades escolares en un día normal? Pero Pedro es la persona uno o la dos, ¿no? Entonces por eso la repiten en función de las personas. Entonces tienes que ver que a lo mejor está muy grande, pero repite la encuesta para cada persona. Ahí está, quédate allá, dice entrevistadora o entrevistadora. Pasa a la siguiente persona. Concluidas todas las entrevistas a las personas entre 3 y 29 años, si no hubo ninguna persona que haya estado inscrita en el año escolar anterior o en el actual, concluir la entrevista y no levantar la sección 4. De lo contrario, continúe con la sección 4. ¿Cuál es la sección 4? Esta. Ventajas de las clases a distancia. Esta te puede servir a ti. Gastos adicionales por clases a distancia. Te puede servir a ti. ¿Sí? Tuvieron que comprar una computadora, comprar una silla, una mesa, un escritorio, eso te puede servir a ti. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. Veo la 11, tiene página 11. Ah, pues ya. Ajá.
Pues esa, es que en realidad sí se repite para varias personas y en realidad no está grande la encuesta. Hace lo mismo para cada sujeto. Pero de ahí puedes sacar unas 5 o 6 preguntas muy buenas. Ujú. Ok. Ajá. Sí. Ujú. Ujú. Lo confirmas. Por ejemplo, ese comentario donde dices que vienen de las comunidades de la ribera del río Hondo, es lo que te voy diciendo. Allá tú puedes seleccionar, con base en eso, puedes decir lugar de procedencia. Y entonces la persona te puede decir Chetumal, Ucún, Palmar. Y entonces puedes decir de dónde vienen tus alumnos. Y eso complementa lo que estás planteando aquí, porque cuando tú presentes tu tesis, la defiendas al final, puedas decir, trabajé con 35 alumnos, de los cuales 7, 8, 9 son de Chetumal, 3 son de la Ribera, son de Sacsán, 4 son de Palmar, uno de la Unión. ¿Ok? Está más amplio tu estudio que a eso me refiero cuando vayas haciendo específico tu cuestionario. Queda más claro. Por ejemplo, en el caso de ella, de Citlali, en el caso de Citlali, ella le puede preguntar, todos son de nivel superior, de licenciatura, pero ¿de qué licenciatura? Ella puede decir
son 3 maestros, 2 ingenieros, un arquitecto, uno de administración de empresas, no lo sé, pero es más enriquecedor el estudio, porque ¿qué puede suceder en el caso de Lali? Ya me dejó sola. Sí, ajá, ajá, claro, claro. Y mucha gente incluso, pues va a venir de lugares recónditos. Ahora va a venir de lugares recónditos. Conforme vayan autorizando más las clases en línea o a distancia, vamos a empezar a toparnos con alumnos de Tanzania, ¿no? Que están estudiando con nosotros. Pero ahorita, si tus alumnos son de Chetumal, puede ser que tengas alumnos de Belice. Entonces, es mejor que de una vez de pronto el lugar de procedencia. O sea, agregues esa pregunta, lugar de procedencia, no de nacimiento, de procedencia, o lugar de donde vives, ¿sí? Lugar de residencia, perdón, lugar de residencia. Porque procedencia a mí pregúntame de dónde procedo, de Yucatán. ¿Dónde resido? En Chetumal. ¿Dónde nací? En Mérida. O sea, es el lugar de residencia. O se aclare la pregunta. Bueno, el caso es que te diga que si vienen de las comunidades, lo confirmas, porque puede ser que el 80% de tus alumnos del ITZM sean de Chetumal. Como es de fin de semana, vienen de Chetumal. Por ejemplo, estoy inventando, ¿no? O dos de Belice. Por ejemplo, la modelo en odontología con mi esposo me comenta que tienen como por generación, tienen entre 4 y 5 alumnos de Belice por generación. ¿Ok? Ajá, para ampliar. ¿Qué más? O Belice o algo así. Y la otra, les voy a pedir un favor a los que están acá, hagan un cuadro de la metodología, un cuadro, así, enfoque mixto o lo que fuera, tipo de análisis de tal, o sea, un cuadrito, ¿ok? Porque eso les va a ayudar mucho para explicar, no van a tener que estar, ¿dónde está mi contenido? No, sino el cuadro, boom, es de este tipo, es de no sé qué, es un estudio de caso, es no sé qué, es no sé cuánto, ¿no? Mis variables, o sea, un cuadro sinóptico o esquemático de explicación de la metodología. Eso es súper fácil, les puede ayudar incluso para su presentación en el coloquio, puede ser una sola diapositiva. No tienen que estar pasando texto, ¿no? Sino, boom, presentan el cuadro, enfoque, sujetos, esto, lo otro, todo así, esquemático. Exacto, ¿sí? Pero que tengan ustedes claro, hagan el cuadro. Porque tu metodología le está faltando más descripción, ¿sí? Me pusiste el tipo de estudio, pero todavía falta si es un estudio de caso, en fin, no lo sé, todavía te falta más, pero lo vas a resolver haciendo un recorrido por todos los tipos de metodología de Hernández, de Ezequiel, y ya de ahí haces tu cuadrito, que sí, que no, que sí, que no. ¿Qué más después de tus sujetos, tu población? Ajá. Ok, allá regresamos. Me hablas de 110 alumnos. La pregunta es, ¿en qué fecha? ¿En qué fecha? ¿Cuándo obtuviste ese dato?
No, la encuesta solamente es el grupo. Estoy hablando del total. ¿De dónde tomaste los datos del total? Lo digo para que ponga la referencia. Pues pregúntale de dónde lo tomó, datos de control escolar, el folleto de la escuela, información directa de primera mano de la dirección, no lo sé. ¿Qué más? Ujú. Es que ve que te ofrece formulario Google. Si el formulario Google te ofrece todo el desglose de la información, pues te ahorras un paso. Yo sé que el formulario, ¿sabes con quién tienes que hablar esto, Jackie? Con el profesor Aldo. Exacto. Sí, es muy bueno, pero a lo mejor te complica porque no son 5,000 personas, solo son 24. Ujú. Ok, allá en el diseño, lo correcto es que pongas, para el diseño de nuestro cuestionario nos basamos en tres instrumentos, el del INEGI, el de no sé quién y el de no sé cuánto, así como en elaboraciones de preguntas de elaboración propia y pone la referencia. Y ese cuestionario que tienes allá no debe de estar dentro del texto, es un anexo, hay que sacarlo del texto, va como anexo y tiene que tener encabezado, que es el que te decía, encuesta de uso de la tecnología frente a la pandemia por COVID-19, Escuela Juan Sarabia y el año de aplicación. Y sacar el cuestionario va como anexo y al cuestionario ponerle encabezado. Va a tu cuestionario, la. Es todo lo que he pensado. Ok, bastante, ya se va. Creo que sí sirve mi receta de cocina. Yo creo que les quita el estrés la receta de cocina. Esa impresión me da. Sí, porque se quitan dudas. Exacto. ¿Pueden tener más? No menos. ¿No? Y no dejar datos ambiguos, como por ejemplo nos basamos en varios instrumentos de la literatura. Enseguida te preguntan qué instrumentos y qué literatura. Pero así, enseguida te preguntan. ¿Abraxas existe o estás durmiendo? Abraxas, estás durmiendo. Pero creo que no está conectado, maestra. Dice 4 personas. Yo vi que se conectó. Lo admití. Ay, ahora son 3. Ahora sí puedo decir que ya se fue. O Jackie tenía 2 instrumentos. Exacto. Pero nada más entró y se salió.
Sí, yo lo admití. Sí. Bueno, no sé si tengan otra pregunta, si no, pues ya. Ah, pero Citlali, habías dicho que ibas a comentar algo, era lo de ella. No, era quiero si podemos ver mi instrumento o cómo va, Dale. que es el que va anexo, rapidito, y ya para que pueda avanzar, Ujú. porque no avancé. Ah, pero bien que comiste pollo. Sí, me fui a un pueblo que se llama Becal. Ay, qué rico. No, es Becal, en Campeche. Campeche. No, No, Becal. Becal, donde hacen los sombreros de hippie. Oye, ¿y por dónde te fuiste? Vía Mérida, de Mérida a Campeche. Sí, me fui a Mérida y de Mérida está a 40 minutos. Sí, lo pregunto porque ir por Ticul es un relajo, está muy solitario por allá. Casi nunca he agarrado esa opción. Siempre llego a Mérida y ya a ver y después a ver a mis abuelitos y ya de ahí bajo a Becan. Y me peleé ese fin de semana porque los de Azteca querían Ah, estafar a mi abuelita. ¿por qué? Le querían robar más de 15,000 pesos. Los de Azteca. Ah, Banco Azteca. Banco Azteca. Sí, sí, la verdad no se los recomiendo. Mi abuelita, pues, No por ejemplo, sabían con quién se estaban metiendo. mi abuelita un año, 2 meses que no podía sacar su dinero. Ella, por ejemplo, así tiene 50 pesos y por la facilidad, pues usa Banco Azteca, ¿no? Porque está abierto siempre, no hay días festivos, etcétera. Entonces tiene 50 pesos y lo mete. Así estuvo, revisé la cuenta, 11 años que estaba ahorrando y todo, pero la falla, mi abuelita no sabe leer, no sabe escribir solo su nombre y sabe hacer cuentas sencillas, ¿no? Ujú. Entonces la embaucaron que con una inversión y que no sé qué. Entonces, pues ahorita se le hizo bien, ¿no? Y dijo, está bien, lo vamos a hacer. Pero resulta que bueno, a mi abuelita no había problema, ella lo que necesitaba sacaba, ¿no? Con su huellita, con la huella. Pero el caso es de que con esta pandemia y pues por el mismo deterioro de la edad, del cuerpo, lo que sea, ya no le pasan las huellas. O sea, ya no puede poner las huellitas, ¿no? Entonces ya no podía retirar. Todos los bancos usamos huellas, o sea, eso es algo ya en todos. Banco, Merbanamex, también el de la carita, que reconocimiento facial, todas esas cosas es de todos, ¿no? Y lo puedo entender porque pues yo trabajo en un banco y sé que pues eso es de cajón. Lo que no estoy de acuerdo es de que le dijeron, pues, ¿sabe qué? Si no pasa su huella, pues no va a poder cobrar. O sea, ya, ahí se va a quedar el dinero. No es cierto, porque Cierto. hay gente de que no tiene manos. Por ejemplo, me ha tocado un señor que perdió ambas manos en el ingenio y pues ni modo que no cobre dinero, ¿no? Y Claro. hay mecanismos para hacerlo. Bueno, el caso es de que, para no hacer el cuento largo, descubrí como 3, 4 cosas. La primera, a mi abuelita le habían bajado la banca electrónica o la banca móvil en el teléfono de un ejecutivo de Azteca, en el teléfono personal del ejecutivo de Azteca. El número de teléfono registrado en la cuenta de mi abuelita era el teléfono de un ejecutivo de Banco Azteca. O De sea, Mérida sí, de Mérida, de Mérida. Entonces, Ajá. cosa que así ya, para empezar, o sea, ¿qué onda ahí? O sea, ¿cómo vas a bajarle? Bueno, segunda cosa, siempre les pedí estado de cuenta y todo. Y resulta que mi abuelita tenía 2 números de cliente con 2 nombres diferentes. Le cambiaron la última